Vamos a la palabra. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro del profeta Oseas, uno de los 12. Para ubicarlo fácil está el libro más grande cercano, es el libro del profeta Ezequiel, para los que tienen Biblia en papel. Después viene Daniel, después viene Oseas, y después viene Amós. Pero en Oseas vamos a quedarnos. Oseas, capítulo 5. Cuando lo encontrás me avisás, por favor. ¿Estamos? Oseas, capítulo 5, vamos a leer un versículo, el último, versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Vemos cómo el Señor, a través del profeta, nos revela cómo Él conoce nuestra naturaleza. Y la verdad es que los seres humanos somos hijos del rigor. Los seres humanos tenemos la tendencia a que cuando las cosas están bien, olvidarnos del Señor. Y eso no quiere decir que dejes de venir a la iglesia, porque la iglesia se puede transformar en una costumbre. Puedes seguir viniendo a la iglesia, pero sin embargo no estar buscando del Señor. Acá la Biblia está hablando de algo más profundo. Acá la Biblia está hablando de una verdadera búsqueda, de un volverte a Dios, de una necesidad de encontrarte con Dios. Fíjense la palabra, en su angustia me van a buscar. ¿Qué es la angustia? Angustia es una palabra de nuestro idioma, de origen latino, que tiene que ver con angosto. Tiene que ver con lo angosto, con lo estrecho. Angustia es cuando vos te encontrás en una situación donde vos te sentís oprimido, donde vos sentís que hay poco espacio, porque las aflicciones, los problemas te van rodeando y te van acorralando, y vos decís, me siento en angustia. Pero también es angustia y es angosto por lo que pasa a nivel físico, porque en un estado de angustia puedes ir perdiendo la voz, porque la garganta se te va cerrando. En angustia puedes perder el apetito, porque todo el sistema digestivo se va estrechando. Y hay personas que aprendieron a ayunar no porque alguien les enseñó, sino por angustia. Y tuvieron que soportar esto. La angustia es algo que todos vamos a tener que enfrentar. Todos en algún momento vamos a enfrentar momentos de angustia. Las características son que perdes el sueño, a veces te cuesta respirar, sentís que el corazón te late más fuerte. Y la angustia viene porque estás bajo aflicción, en un problema angustiante, o porque te sentís bajo amenaza de un problema que puede llegar a venir sobre vos. Te sentís amenazado de algo en el futuro y tenés angustia en el presente. La angustia es algo muy terrible, muy fuerte. Es una opresión. Y es muy importante que en esta noche podamos compartirlo, porque el Señor dijo que los últimos tiempos iban a ser tiempos de mucha angustia, como nunca hubo en la tierra. Y eso yo creo que ya lo estamos viviendo. Me llama la atención en la tarea pastoral cuántas personas con las que comparto tiempo, con las que converso, cristianos o no, están pasando tiempos
de profunda angustia. Angustia porque no alcanza el dinero y no saben cómo van a hacer con sus números. Angustia porque el matrimonio está en crisis y no saben si van a poder resistir la crisis y salvar a la familia. Angustia porque algún hijo está con problemas de alguna naturaleza, algún tipo de adicción. Esto es lo que hoy se está viviendo. Esta es la realidad de lo que hoy está pasando en nuestra sociedad. Y el problema es que se vuelve cada vez más general. Es como que se va volviendo una especie de epidemia. Y llega un momento que con persona que hablaste dice, tengo angustia. Siento el pecho cerrado. Siento aflicción, una aflicción profunda. Y siento que pasa el tiempo y no se soluciona este problema. Esa es la perspectiva nuestra. Esa es la perspectiva humana. Eso es lo que estamos viviendo en la realidad. Para el Señor, la angustia es un instrumento que Él utiliza. Él dice, en su angustia me van a buscar. En su angustia me van a buscar. El salmista dice, esto no hace falta que busques, quédate ahí nomás en el libro de Oseas. Yo te voy a mencionar algunos versículos para aquellos que toman notas. En el Salmo 120, versículo 1, no lo busques. Yo te voy a leer. Dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Los momentos de angustia son momentos donde nos volvemos a Dios de corazón. A ella no nos sirven las formas. A ella no nos sirven nuestras apariencias. Cuando vos estás en angustia, vos necesitas ver a Dios en la realidad de tu vida. Necesitas verlo obrar. No te alcanzan las palabras de consuelo. Vos necesitas que Dios haga un milagro en tu situación. Vos necesitas tener un encuentro real con Dios. Vos necesitas que algo pase, que algo acontezca, que te libere de esa angustia. Entonces vas a clamar con todo tu corazón. Y el tema es que cuando vos clamás de todo corazón, vas a encontrar al Señor. Siempre. Siempre que busques de todo corazón, vas a encontrarlo. ¿Por qué el Señor permite angustia en nuestras vidas? Hay muchas cosas, pero yo voy a mencionar solamente 2 o 3. Una de las razones por las que el Señor permite tiempos de angustia en nuestra vida es porque el Señor está tratando con nosotros. Está haciendo algo en nosotros, está formando, está disciplinando a través de la angustia. Hay algo que Él necesita cambiar. El problema es que en la justicia divina, tantas cosas se nos escapan de la justicia de Dios. Por eso que tenemos que ser muy cuidadosos cuando hacemos un juicio sobre algo. Es tan limitada nuestra visión de la realidad. En la justicia divina, cuando el Señor te saca a vos de la angustia, mete a alguien en tu lugar. O sea que mientras vos estás clamando para ser liberado de la angustia, hay alguien que está siendo preparado para entrar en tu lugar y Dios va a empezar a trabajar con esa persona. Siempre hay alguien que está en ese lugar de la balanza, en ese lado de la balanza. Ahí en el Proverbios 11:8 dice, no lo busques, te lo leo. El justo es librado de la tribulación y el impío toma su lugar. Dios te libra y mete a otro que necesita procesarlo, como te procesó a vos. Necesita procesarlo. Dios te saca a vos y mete a alguien que Él necesita trabajar. Entonces hay veces que esa persona todavía no está. Y Dios está trabajando y vos decís, Señor, ¿por qué esto no termina? ¿Por qué esta angustia tan larga? Y el Señor está diciendo, ya tengo casi listo al otro que va a ir ahí.
pero ese lugar tiene que estar ocupado, no puede quedar vacío. El Señor no pierde tiempo, hermanos. El Señor no pierde tiempo. Pues fíjate que cuando Abraham está en la tierra, el Señor le dice, mira, Abraham, tu descendencia va a heredar esta tierra. Pero ¿sabes qué? Dentro de 400 años. ¡Wow! Sí, dice, porque ¿sabes qué? El pueblo que está ahora todavía no llega a colmar la maldad y yo no lo puedo juzgar aún. En 400 años van a colmar la maldad y ahí yo voy a poder juzgarlos y ustedes van a tomar la tierra. Fíjate cómo es Dios, cómo es la mente de Dios. Qué tremendo esto. ¿Por qué cuesta a veces tanto entenderlo a Él? Mientras vos pensás solamente en tu problema, en tu situación, Dios está viendo un montón de cosas. Por eso es que tenemos que ser tan cuidadosos cuando hacemos juicios, cuando emitimos una palabra contra alguien, porque Dios está viendo un montón de factores. Y esto tiene que darnos temor de Él. Otra razón por la que el Señor nos permite la angustia, la podemos encontrar en Éxodo 1:12. Toma nota nada más. Dice así, es cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y estaban siendo oprimidos, estaban siendo cada vez más cargas sobre ellos. El pueblo estaba creciendo, entonces el enemigo, Faraón, empezó a oprimirlos. Y en 1:12 de Éxodo dice así, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. La palabra que leía la pastora menciona en un momento el primer ministro esta historia de la Pascua, del Pesaj, en Mitzrayim, en Egipto, cuando ellos fueron liberados. Y esta fue la realidad. Quisieron oprimirlos, quisieron angustiarlos, oprimirlos, y lo único que hicieron fueron hacerlos crecer y multiplicarse. Es exactamente lo que pasa con nosotros. Es igual. La misma angustia que a cualquier persona sería causa de depresión, de desespero, de enfermedad, es la herramienta que Dios puede usar para hacerte crecer y multiplicar como nunca antes. Es así. Nosotros no, te vuelvo a repetir, no entendemos cómo Él piensa. Pero si pudiéramos por un momento ponernos en su lugar y conocer su palabra, te darías cuenta que cuando vos estás en angustia, en realidad estás en una escuela, donde el Señor está trabajando profundamente en tu vida y puede hacerte crecer en muchísimas cosas, aún en medio de tu angustia. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Muchas de las personas que más fruto están dando para el Señor están siendo muy perseguidas, están siendo oprimidas. En los países donde hay más persecución es donde la iglesia más crece, donde la iglesia no se le da libertad de culto, es donde los cristianos son más comprometidos y más consagrados. Un santo del medioevo decía: Señor, cuídame de las aguas mansas, que de las tormentas me cuido yo. Y es verdad, es verdad. Cuando vos estás en la tormenta, cuando vos estás en la angustia, naturalmente vas a mirar al Señor, vas a clamar al Señor, vas a estar en humildad, vas a hacer todo lo necesario. Pero ni bien viene el tiempo de bonanza, corres un gran riesgo. Y el corazón humano cambia cuando las cosas están bien. Esto es así, esto es nuestra naturaleza. Nuestra bondad dura como la neblina. Y a veces el Señor tiene que trabajar muchos años en nosotros para mantenernos como Él quiere.
Esto es común. Te puedo decir, en 30 años en el Señor, más de 20 en el ministerio, esto es común para mí. Gente que viene en una motito a la iglesia. Apenas llega, no tiene a veces ni para la nafta de la motito. Y ven en poco tiempo, ven a Dios bendecirlos en todo. Se empiezan a ordenar, el Señor libera de los vicios, empiezan a restaurar su hogar, empiezan a ponerse de acuerdo al matrimonio. Y obviamente que la bendición empieza a llegar y empieza a permanecer. Esa familia compra un vehículo, primera vez en su vida, un buen vehículo, 4 ruedas. Y crecen y crecen. Y un buen día, ya no los ves más en la congregación. Sí, fulanito y fulanita, ¿qué pasó? La familia. No, la casa quinta. No tiene más tiempo para el Señor. Ya no tiene más tiempo porque la casa quinta, la pileta, la lancha. ¿Y cómo el tema? O sea que era mejor cuando andabas en la motito porque entonces le buscabas a Dios. Ahora vas a tener todo y te vas a perder tu alma porque tenés todo. No es negocio. ¿Por qué mejor no disfrutar de tu casa quinta, de tu lancha, de tu auto 6 días a la semana? Pero apartar aunque sea el domingo para venir a la casa del Señor. Si el Señor no es tanto lo que te pide y es muchísimo lo que Él te da. Amén. Pero a veces somos así. Me ha tocado compartir con personas que están pasando tiempos de profunda angustia. Y cuando empiezan a dejar de pelear con Dios y empiezan a decir, bueno, Señor, ¿por qué estoy pasando esto yo? Porque ese es el punto. Vos sabés que lo que vos resistís va a permanecer ahí en tu vida como un aguijón. Pero cuando vos empezás a entender que es una escuela y que es para tu bien, en lugar de ponerte mal y de estar todo el día pidiendo ser liberado de la aflicción, empezás a preguntar, ¿qué me querés enseñar con esto? Y es increíble cuando vos hablas con los hermanos las conclusiones que ellos llegan, porque es tremendo cuando una persona viene y te dice, yo me di cuenta que en el tiempo de mi prosperidad yo ya no buscaba de Dios como antes. O yo me di cuenta que cuando yo estuve bien, aunque yo vengo de muy abajo, cuando yo estuve bien, me olvidé de mis parientes pobres y los miré con desprecio. Y dije, bueno, este pobrecito. Tremendo. Porque somos así. Un poquito que Dios te da y tu corazón se empieza a creer algo. Y puedes mirar sobre el hombro a un hermano y te olvidas de dónde el Señor te sacó a vos. Y te olvidas lo que el Señor hizo por vos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque cuando uno no aprende la lección, cuando uno ha sido probado y tratado y por la angustia, y uno no aprende, y uno se vuelve a llenar de orgullo y de prepotencia cuando está bien, es posiblemente que Dios tenga que volver a meterte en la misma situación nuevamente. Es como que no aprobaste el examen. Entonces nunca te olvides de tu tiempo de angustia. Nunca te olvides cuando vos no tenías nada y el Señor mandaba a alguien que te dé algo. No te olvides. Porque a lo mejor el hermano que vos estás juzgando está pasando por eso, tu familia, tus padres, alguien. No te olvides en tu tiempo de prosperidad. No endurezcas tu corazón contra tu prójimo. Amén. Dice la palabra del Señor que Él puede hacernos crecer y multiplicar cuando estamos en tiempo de angustia. Cuando estamos en tiempo de angustia, nos sentimos quebrantados. Nos sentimos a veces sin fuerzas, impotentes, y que no tenemos nada para dar. Yo le contaba esta mañana en el culto de la mañana a los hermanos
que muchas de las reuniones más gloriosas que yo viví con Dios, las reuniones más preciosas, fueron reuniones a las que yo no quería ir. Yo ya estaba en el ministerio, ya estaba sirviendo a Dios, pero estaba tan mal, estaba tan angustiado, que yo no quería ver a nadie. Como cualquier hijo de vecino, yo quería encerrarme en una pieza con un televisor y que nadie me vea. Porque tenía vergüenza. Decía, ¿qué voy a dar yo? ¿Qué voy a hacer si no tengo nada? ¿Y ustedes creen que el Señor venía y me decía, sí, quédate acá tranquilo, hijito? Y acariciaba mi autocompasión. Dios no funciona así. El Señor me decía, anda y haz lo que tenés que hacer. Y fue cuando más Dios me usó. Fue cuando más vi su gloria. Y yo no tenía nada para dar, entonces tenía que hacerlo Él. Entonces, ¿qué pasa? Yo no podía jactarme de decir, fue por mí. No, si yo dije que yo ni quería ir. Fue Él el que lo hizo. Eso pasa cuando estás en angustia. Por eso es importantísimo la constancia en esto. Por eso es importantísimo que no te manejes por tus emociones. Porque si vos te manejas por emociones, cuando estás en angustia, que es cuando Dios más puede usarte, vos te vas a bajar. Y ese era el día que Dios más quería usarte. Pero vos no estuviste donde tenías que estar. Porque tu orgullo, tu apariencia, tu imagen fue más importante que tu misión. ¿Me estás siguiendo? Entonces vos tenés que ser así, piñón fijo. ¿Sí? Siempre. Vos tenés una misión, siempre ahí. ¿Estás bien? Estás ahí. ¿Estás mal? Estás ahí. ¿Estás destruido? Seguís ahí. Entonces el Señor dice, este ya está listo. Este ya está listo, este ya entendió de qué se trata. Este ya se dio cuenta cómo funciona el asunto. Y Dios no necesita tenerte todo el tiempo en angustia, porque a Él no le gusta, aparte, está claro. Después vamos a verlo. Pero es necesario pasar por esto. Me ha pasado de ir a reuniones por compromiso. Compromiso con amigos, con pastores que me apoyan cuando yo hago algo. Entonces yo, pastor Marcelo, vení, quiero que vengas. Y yo le quiero decir, si vos supieras lo que yo estoy pasando, no quiero ver a nadie, y mucho menos sentarme en una silla con todos los pastores ahí adelante. Pero por amor a ellos, voy. Y no tengo ganas realmente. Y nos pasó una vez con Pepe, me acuerdo, que estábamos pasando un momento bien bravo. Y le digo, Pepe, acompáñame, vamos. Y le digo, pero vamos a quedarnos entre el montón. Que nadie nos vea, que nadie nos identifique, porque suele haber un lugar donde están los pastores, en las conferencias, ustedes saben cómo es. Y bueno, nos metimos entre la gente. Nos metimos entre la gente, para que nadie nos identifique, nadie nos vea, nadie nos diga nada. Y estaba predicando un hombre, un extranjero, y fue muy gracioso porque nosotros ahí de incógnito ahí, y el hombre estaba predicando y de golpe paró el mensaje, se bajó de la plataforma, se empezó a caminar y se fue directo hacia nosotros dos. Y empezó a hablarnos el Señor. Y era tan tremendo para cada uno, nosotros que nos conocemos ya tanto, y era tan tremendo lo que Dios empezó a hablarnos. ¿Y qué pasa si no hubiéramos ido? Eso fue hace más de 2 años y hasta ahora hace casi 3 años. Y esa palabra Dios sigue usando en mi vida y yo entiendo cosas que hoy estoy viviendo gracias a esa palabra que recibí hace 3 años. Pero si yo me hubiera movido por las emociones, no hubiera estado ahí. Nunca faltes al culto. Porque ese día que vos no tenés ganas es cuando el Señor más te quiere hablar. Dice la palabra ahí en Oseas capítulo 6, versículo 1. Venid, volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará.
Él hirió y nos vendará. Dios es quien permite que seamos lastimados, pero también es el que quiere sanarnos. Nosotros no entendemos la mente del Señor, no la entendemos. Somos muy limitados. Tenemos que caminar mucho con Él, preguntarle mucho, estudiar mucho para llegar a entender un poquito cómo Él piensa. Pero Él quiere que le entiendamos. Él anhela que alguien le entienda. Él busca gente que quiera entenderle. Él está cansado de gente que juzgue sin entender. Ahora, qué tremendo cuando dice, Él hirió y Él va a vendar. Vos podés pensar en cualquier situación. Vos podés pensar en, estás pasando un problema de salud. Podés pensar en los años de necesidad económica que viviste. O la aflicción por quedarte sin trabajo, sin ingresos en la casa. Y eso va produciendo heridas. Pero cuando vos le buscas al Señor y te mantenés firme en el Señor, lo que el Señor dice es, yo te voy a restaurar. Yo voy a hacer que tu vida refleje lo contrario a lo que ocurría. Y esto es lo tremendo. Y me ha tocado casos de que lo que te estoy diciendo son cosas pequeñas comparado con personas que le han pasado cosas graves realmente. Que uno escucha, ¿no? Y uno no se animaría a decirlo si la persona no te habla. Me tocó estar con personas, por ejemplo, que ellos fueron abandonados por sus papás de bebés. ¿Sí? Imagínate esto. ¿Cómo es la herida de una persona que ni siquiera conoció a sus papás? Esa persona en algún momento empieza a preguntarse, dice, ¿por qué mis padres no me quisieron? ¿Por qué mi mamá, que se supone que es la persona que más le ama a alguien, una mamá, por qué mi mamá me tiró, me dejó? Esta persona tiene muchas preguntas y tiene muchas heridas. Y cuando viene el Señor y vos le decís, mira, tenés que perdonar a tus padres, parece muy fácil decirlo de este lado, pero la persona te mira como diciéndome, ¿de qué me estás hablando? Para vos es fácil, pastor, porque vos tuviste tu papá, tu mamá, están con vos, te cuidaron, pero a mí me pasó de todo porque mis padres no estuvieron. Yo ni te puedo contar todo lo que yo viví porque mis padres me dejaron. Y es tremenda esta experiencia, es tremendo escuchar esto. Y vos tenés que explicarle que sin el perdón ellos nunca van a ser libres. Y tenés que decirle, mira, yo te entiendo, voy a llorar con vos, voy a sentir con vos, pero te voy a decir la verdad, si vos no perdonás a tus padres vas a vivir con amargura toda tu vida y nunca vas a poder construir la vida que vos querés. Porque la falta de perdón lo que hace es que te esclaviza a vos. Cuando la persona entiende esto y puede perdonar a sus papás, lo hace por fe. Lo hace porque está teniendo una experiencia con Dios, está tocado. Lo hace porque el pastor le está animando que lo haga y le muestran la palabra. Pero sus emociones están en cero. No tiene ni una emoción hacia eso, sino que al contrario. Pero dice, lo voy a hacer por fe. Vamos a ver qué pasa. El tiempo pasa. La persona camina con Dios. La persona avanza, la persona empieza a conocer a Dios, empieza a fructificar. Y yo los he tenido delante diciéndome, pastor, ¿sabe lo más maravilloso que me pasó en mi vida? ¿Qué, querido? No haber tenido padres. ¿What? Sí, porque al no tener padres, tuve que buscar a Dios para llenar el vacío que había en mi corazón, para encontrarle sentido y raíz y propósito a esto. ¿Y saben qué me encontré? Con el único Padre perfecto del universo, Dios. Si hubiera tenido un padre como cualquiera, sería como los demás. Pero ahora tengo una vida extraordinaria, porque tengo un Padre perfecto.
Imagínate. Imagínate cómo me quedo yo del otro lado. Esa persona que vino llena de autocompasión, de heridas, de traumas, diciéndome de alguna forma, te pasé por arriba, porque vos solamente tenés papás de acá. Yo ya le conozco al otro, al que voy a estar siempre con él. Entonces no estamos hablando de algo chico, estamos hablando de algo muy tremendo, trascendente y que transforma toda la realidad. Cuando vos entendés que aquello en lo que vos te sentís vacío, aquello en lo que vos sentís angustia, aquello en lo que vos te sentís oprimido, es donde Dios más puede revelarse a tu vida. Porque es así. Aquello donde vos fuiste herido es donde vas a conocer al Señor. En ese área exactamente. Por eso es que la Biblia nos muestra que todos los hombres y mujeres que conocieron al Señor, lo conocieron en momentos de mucha angustia, en momentos de dolor, en momentos de peligro. Si Israel no hubiera tenido los carros de Faraón atrás, que serían los tanques de guerra de esa época, y el mar delante, nunca hubiera visto a Dios abrir el mar. No hubiera hecho falta. No hubiera hecho falta. Pero ellos, gracias a esa tremenda angustia de saberse que iban a morir, tuvieron que ver ese milagro tremendo y pasar por el mar en seco. ¿Cuánta gente hizo eso en la vida? Me encanta el mar, pero nunca lo pasé en seco. En Disney World creo que fue que lo hicimos, ¿no? En un simulador, algo así. El tema es que aquello donde vos estás angustiado, donde vos estás siendo probado, es donde vos más podés conocer al Señor. Y es una escuela. Pero tenés que dejarte de pelear con Dios. Y dejar de ponerte mal por la prueba y empezar a decir, ¿qué me querés enseñar, Señor? ¿Qué me querés mostrar con esto? Porque, y incluso te voy a decir más, a veces las angustias son cíclicas. Pasamos las mismas angustias vez tras vez porque nuestras actitudes son reiteradas. Siempre hacemos lo mismo. Siempre tropezamos con la misma piedra. Entonces una y otra vez pasamos la misma situación. Una persona, por ejemplo, que está siendo muy prosperada y no aprende principios financieros, no aprende principios de administración, después pasa escasez. Y ella dice, no apliqué el principio del ahorro, no apliqué el principio de la inversión. Claro, cuando estuvo bien se la gastó toda. Pero la Biblia enseña que cuando viene el tiempo de abundancia vos tenés que prepararte para los tiempos de escasez. Entonces toda la vida es un aprendizaje, toda la vida es una enseñanza. Y eso es lo que tenemos que rogar a Dios, que podamos aprender lo antes posible. Dice la palabra en el versículo 2, siempre en Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿A qué te suena esto? ¿A qué te suena esto? A Jesús, sin duda. Los apóstoles entendieron esta palabra como una palabra acerca del Mesías, de Cristo, y la aplicaron a Cristo. Ellos aplicaron esta palabra profética, escrita muchos años antes de Jesús, la aplicaron a Cristo. El problema es que esta palabra está escrita en plural. No dice de que va a resucitar a uno, no, dice, Él nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Acá estamos hablando de la obra de Cristo, de la cruz de Cristo, de la pasión de Cristo. Y este es el centro de todo para nosotros. Si vos necesitas salvación, lo único que tenés que hacer es mirar a la cruz y reconocer que Jesús murió por tus pecados. Sencillamente. No hay nada más que podamos hacer. No es por buenas obras, no es porque hagamos caridad, no es porque vengamos a la iglesia. La salvación es simplemente por creer en lo que Jesús hizo en la cruz.
Cuando vos crees que en la muerte histórica de Jesús en la cruz fue más que una muerte por la humanidad, y puedes decir, Él murió por mí, sos salvo. Así de sencillo. Cuando vos podés decir, mis pecados se fueron en esa cruz y fueron limpiados con esa sangre, sos salvo. Es solamente por la fe, por creer en lo que Él hizo. Es una revelación. Alguien te habló de Jesús, alguien te habló del Señor. Creíste en el Señor. ¿Qué es lo que creíste? Que Él murió por vos, que Él te perdonó todos los pecados en esa cruz. Creíste y recibiste salvación. Para mí fue una experiencia tremenda. Hay gente que se acuerda del día, la hora, el momento exacto. Otros no se acuerdan. Dice, un día fui a una iglesia, hice una oración, recibiendo a Cristo. No importa. Hoy es el día de salvación. Hoy puede ser tu día de salvación si no tenés certeza de esto. Ahora cuando estábamos en Posadas, cuando fuimos a empezar la obra ya, una señora en la charla, empezó a argumentar su punto de vista y tenía muchas ideas. Pero cuando le dije, ¿y tu salvación? ¿Dónde te vas hoy si te morís? Ah, no, eso yo no sé. Eso es porque todavía no tuviste un encuentro con Jesús. Porque hoy puedes tener certeza de tu salvación. Y fue lindo cuando ella con lágrimas recibía a Cristo, sus hijas, y estaban emocionadas porque entendían lo que estaba pasando. En ese momento estaban naciendo de nuevo. Dios estaba dando una nueva naturaleza por la fe. Ahora, Romanos 6, 4 y 6, toma nota nada más. Romanos 6 del 4 al 6, dice así. Pablo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo nos va a traer una revelación que está justamente alineada con lo que dice el profeta. Cuando vos te bautizás, lo que se espera es que vos reconozcas algo más que la salvación. Cuando vos crees que Cristo murió en tu lugar, vos recibís salvación. Ahora, cuando vos crees que vos moriste en esa cruz con Cristo, vos empezás el proceso de la santificación. Porque decís, ahí morí yo en esa cruz. Ahí en esa cruz yo morí, entonces no puedo seguir viviendo la vida que vivía, porque yo morí al viejo hombre. Y así como el primer momento que recibiste a Cristo fue por revelación, porque el Espíritu te mostró y creíste en el Señor, y si el Señor no te lo revela, nunca lo vas a entender porque no es algo intelectual. Dice la palabra, Jesús decía, si alguien, el Padre, no le trae a mí, nunca va a llegar. Es así de sencillo. Así que si vos estás acá es porque el Señor te escogió y Él se reveló a tu vida. Nosotros nunca por nuestra capacidad le hubiéramos encontrado. Él se dejó encontrar por nosotros. Pero también hay otra realidad, que así como fue por revelación la salvación, la santificación es igual. Nadie puede ser santo por su fuerza. Nadie va a poder decir al Señor, mira, yo tenía tanta fuerza de voluntad y oré tanto y clamé que hoy soy santo. Nadie va a poder hacer eso, nadie. La santificación es un regalo por la fe, igual que la salvación. Lo que pasa es que tenés que verlo. Tenés que verte muerto en la cruz. Tenés que verlo, tenés que verte ahí, muerto, colgado. Me acostumbro a ir a los velorios, no por hobby, sino porque me invitan a ir a orar o decir algo. Y siempre tengo que estar cerca
cerca del finado, tengo que ponerme ahí al lado del cadáver a despedir los restos, y la gente cree como que, no sé, pero yo entiendo que esa persona ya no es un cuerpo nada más. La verdad es que voy por los que están vivos, mis preocupaciones son los que están ahí, y siempre doy una palabra para los que están ahí, les digo, les hablo, aprovechen este momento y miren la vida, qué corta que es y cómo, dónde terminamos todo, en una caja nada más. Fíjense que el auto no está acá, la casa no está acá, está en la caja nomás ahí. Todo lo demás queda para los demás. Y trato de que la gente razone. Pero ustedes saben que el celular suena y a todos les molesta, a todos se dan vuelta. Pero el muerto no se da vuelta. En serio les digo, el muerto no le molesta a él nada. Si está muy fuerte el aire acondicionado, se queja la gente. Por favor, ponga más espacio. Y el muerto no dice nada. Ahí nos damos cuenta nosotros cómo nosotros todavía no estamos muertos. Porque cuántas cosas ya no tendrían que molestarnos y nos molestan. Y ahí nos damos cuenta cómo nuestro viejo hombre todavía sigue ahí firme. Y cómo nos falta esa revelación del Señor de vernos muertos con Cristo. Imagínense qué tremendo sería si pudiéramos vernos muertos con Él y ya nos enojáramos como nos enojamos. Si pudiéramos ser como Él, que era manso y humilde de corazón. Y Él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y uno quiere, uno se esfuerza, uno trata. Y cuando menos te diste cuenta, te salta el indio otra vez. Y te sentís tan mal y volviste a foja cero nuevamente. ¿Cuánto necesitamos una revelación del Señor en cuanto a esto que Pablo está escribiendo? ¿Cuánto necesitamos que Él nos deje ver cómo morimos y resucitamos? ¿Cuánto necesitamos esta experiencia? Porque a veces es algo escandaloso, pero a veces es algo sutil. Es fácil señalar al hermano, mira, este es un vago, este es un vicioso, este es un adúltero, esto es fácil. Pero nosotros que estamos acá adentro, que tal vez no andamos haciendo esas cosas, pero tenemos orgullo, tenemos rebeldía, somos chismosos. Para el Señor es lo mismo. No estamos en la medida de santidad que Él espera de nosotros y nunca vamos a poder por nuestras fuerzas. Eso es lo terrible, porque nuestra naturaleza pecaminosa sigue viva, a menos que tengamos una revelación de lo que pasó en esa cruz. O sea, el Señor nunca nos va a permitir apartar la mirada de esa cruz, nunca. Puedes tener 3 veces hecho el Shema, vas a hablar hebreo, griego, todo lo que quieras, pero vas a tener que volver a la cruz y reconocer que es la cruz de Jesús nuestra esperanza, no hay otra. El versículo 3, el último, 6:3 de Oseas. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Qué hermoso. Esto es lo que Él quiere. Todo lo que veníamos hablando es para esto. Él quiere que le conozcamos. Y dice, como el alba está dispuesta a su salida. O sea que es algo que vos sabés que va a venir. Vos sabés que el alba va a llegar. Vos sabés que mañana, temprano, el sol va a salir. Ya está dispuesto. Y está hablando de la lluvia temprana y tardía, porque vos sabés que en Israel y en los ambientes desérticos, no es como acá que llueve cuando quiere, como dijo mi sobrina cuando vino. Dice, acá llueve cuando quieres. En Israel no es así. En Israel hay fechas. Hay fecha de lluvia y fecha de seca. Entonces la gente ya sabe cuándo va a llover. Y el primer día de lluvia todos salen ahí, cantan y saltan y están contentos.
porque hay muy poca lluvia. Llueve en el año lo que acá llueve en un día. Imagínate. Pero cuando la lluvia llega, ellos saben que la lluvia va a venir, las primeras lluvias y las últimas lluvias. Ya está determinado. Y eso es lo que está diciendo el autor. Así como tenés la certeza de que el sol va a salir mañana, así como tenés la certeza de que va a venir la lluvia en la fecha, puedes tener la certeza de que Dios va a venir a revelarse a tu vida. Puedes tener la certeza de que vas a conocer al Señor. Entonces no te preocupes por la angustia. Agradece por la angustia. Agradece porque esa angustia está haciendo que le busques. Esa angustia está haciendo que le mires a Él. Querido, las angustias son la gran oportunidad que el Señor nos da, si sabemos aprovecharlas. El Señor dijo esto: misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor necesita un pueblo misericordioso, un pueblo que ame al que está en la miseria, un pueblo que ame al que está en el pecado. Dios ama al pecador, Dios ama al que está en la miseria. ¿Saben por qué? Porque Él experimentó el dolor en la cruz. El que nunca experimentó el dolor no se puede identificar con el dolor de otro. Por eso el Señor necesita hacernos pasar situaciones difíciles, para volvernos misericordiosos. Solamente cuando vos estuviste enfermo, cuando estuviste sin trabajo, cuando te sentiste impotente, podés entender el dolor del otro. Ahora, si nunca pasaste por esto, siempre vas a mirar desde un lugar de superioridad a tu hermano, a tu prójimo. Y el Señor no te va a poder usar como Él quiere. Porque Él es bueno, Él es compasivo, Él es amoroso y necesita un pueblo así. No un pueblo que acaricie el pecado, ni mucho menos. Pero un pueblo que pueda tener compasión por el hombre, por la mujer, que están buscando, que están luchando. Así como nosotros hemos pasado situaciones y el Señor tuvo paciencia con nosotros, tenemos que tener paciencia con otros. Amén. El último versículo. Esto fue tremendo porque yo, cuando el Señor me dio esta palabra, fue a la madrugada y me pasa así que me despierto y tengo que tomar notas para no olvidarme. Y empecé a tomar notas. Y el hermano Marcelo estaba viajando, Marcelo Alcalá estaba viajando, y manda esta palabra a uno de los grupos. Y me llamó muchísimo la atención porque fue como una confirmación directa para mí. En Génesis 35:3, era justo la mañana, estábamos por venir para la iglesia, y dice así, Génesis 35:3 dice: levantémonos y subamos a Betel. Acá es Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Esa palabra fue como el broche de oro del mensaje para mí, y era como Dios diciéndome: habla de esto a mi pueblo. Y esta mañana fue tremenda la cantidad de gente que me decía: pastor, esto fue tremendo para mí, yo estoy en la angustia, pastor, esta palabra me alentó. Gloria a Dios, le digo, fue el Señor que nos guió, porque incluso Marce me confirmó con este versículo. Subimos a Betel, donde Dios me respondió en el día de mi angustia. Dice, donde levanté un altar. Cada vez que nosotros venimos acá, querido, venimos a eso. Venimos a levantar un altar. Un altar. Esto es un altar, sencillamente. Y venimos a decirle al Señor: acá está mi vida. Acá estoy yo como ofrenda. Ahora, ¿sabes lo tremendo? Que cuando vos estás quebrantado, cuando vos estás en angustia, vos te convertís en una ofrenda que Dios nunca va a rechazar. Esa es la verdad. Si vos venís acá en orgullo, en prepotencia, creyéndote más que alguien, Dios no recibe tu ofrenda. Ahora, cuando vos venís necesitado, quebrado, desanimado,
y decir, Señor, acá estoy a pesar de todo. Apenas vengo, pero acá estoy. Y quiero ofrecerme a ti, Señor. Acá estoy. Lo que hay, esto es lo que hay. Te lo entrego en el altar, Señor. Dios va a tomar esa ofrenda y va a ser olor fragante para Él. Va a ser agradable para Él. Porque Él se va a dar cuenta, lo que el Señor percibe ya no es a vos, percibe de Jesús. Percibe el olor del Hijo. Cuando una persona quebrada se ofrece a Dios, es porque Jesús está obrando en él. Es Jesús. Ya no es su fuerza, es Jesús. Y es Jesús el que lo trae. Y es el Espíritu Santo el que lo inspiró a estar. Y Dios percibe eso. Dios ya percibe menos de nosotros y más del Hijo. Y ahí Él puede hacer maravillas con nosotros. Ahí Él te toma, te recibe, te bendice, te sana y te envía. Para que vayas a avisarle a los demás, como dice mi amigo. ¿Cómo es, Jorge? Para que le avisemos a los demás que Él ya murió, ¿no es cierto? Algo así es. Eso nomás todo. Tenemos que ir a avisarle a los demás lo que Él ya hizo. Para eso Él nos llamó, eso nos envía. Amén.